Citando preocupaciones de seguridad, ahora las fabricantes de aviones Boeing y Airbus pidieron a la administración Biden retrasar el despliegue de su servicio 5G de comunicaciones móviles programado para el 5 de enero. Los CEOs de Boeing, David Calhoun, y de Airbus Americas, Jeffrey Nittel, enviaron una carta al secretario de Transporte Pete Buttigieg explicando que podría causar interferencia que afectaría la capacidad de un avión de operar de manera segura. Y estamos a 15 días de que se active este servicio en Estados Unidos y por ello queremos entender mejor esta petición, la preocupación de estas fabricantes de aviones y las posibles soluciones. Así que gracias le decimos al director regional de Operaciones y Seguridad de la IATA, esta agrupación que aglutina a las aerolíneas de todo el mundo, José Ruiz. Saludos hasta Madrid. Interesante que no han sido las únicas del sector que reportan estar preocupadas. Sí, muy buenas tardes, Gabriela. Es un placer estar de nuevo aquí con usted y con todos sus televidentes. Efectivamente, esto lleva ya pasando, empezó hace casi 4 años y sobre todo en los últimos meses se ha intensificado. Como usted dice, no solo a nivel de los presidentes de compañías tan importantes como Boeing o Airbus, pero también en toda la industria, desde los fabricantes de equipos hasta asociaciones como pueda ser IATA, como pueda ser Airlines for America, asociaciones de pilotos, telecomunicaciones. La verdad es que ahora mismo hay una unidad y un clamor de toda la industria para los potenciales efectos no deseados de estas interferencias que pueden producirse por el despliegue de la red de 5G. Ahora, ¿por qué se dio este problema? ¿Qué acaso desplegaron estas redes sin hablarse entre sí? Pues yo no diría tanto sin hablarse, aunque es muy buena pregunta. Sobre todo es que yo creo que no se están entendiendo como se están entendiendo en otros países. Como sabe, la red 5G se ha desplegado prácticamente ya por todo el mundo sin este tipo de interferencias. Y la razón es que Estados Unidos es único en este caso. Y si el tiempo nos lo permite, explicaremos por qué. La interferencia se produce con un equipo fundamental en las aeronaves, que es el radioaltímetro. El radioaltímetro a las tripulaciones nos da información de la proximidad del terreno. Es decir, nos dice si hay una montaña cerca, un obstáculo, y sobre todo se usa en operaciones de baja visibilidad, pues como hay con una niebla cerrada en un campo o lluvia, etc. Es lo que nos da la información para hacer esas aproximaciones a aeropuertos cuando la meteorología está por debajo de unas condiciones visuales. Como digo, en Estados Unidos es diferente que en otros países, por 2 motivos principalmente. Uno es la potencia autorizada por la Comisión Federal de las Comunicaciones, que es la autoridad que regula todo el tema de comunicaciones en Estados Unidos. La potencia a la que se ha autorizado a las compañías de telecomunicaciones es mucho más alta que en todos los países del mundo. Podemos poner ejemplos: Japón, Francia, para que tengamos ejemplos de Asia o de Europa. Y luego la segunda clave es que, como todas las radiofrecuencias, como todos los equipos que usan radio, ondas de radio, todo se mueve en el espectro de una banda. El problema del despliegue en Estados Unidos es que la banda que se ha autorizado, de espectro de la banda que se ha autorizado a las compañías de telecomunicaciones, está muy cerca, prácticamente pegado a la banda de frecuencia, el espectro que usan estos radioaltímetros en las aeronaves. Esas serían las 2 claves de por qué Estados Unidos es diferente versus otros países. ¿Cómo resuelves un problema de estas características, José? De manera definitiva, sí. Claro. Sí, Gabriela, es muy buena pregunta y lo has dicho al principio. El problema es que, digamos, la FAA, la industria, como digo, estamos todos diciéndole a la Comisión Federal de Comunicaciones que hay un problema, que lo tiene que resolver. Y la respuesta es muy sencilla, es colaboración. Es decir, tenemos que colaborar entre todos para llegar a un equilibrio que se ha alcanzado en otros países que además son vecinos nuestros. Por ejemplo, en Canadá se han tomado medidas entre estas 2 administraciones, la Administración de las Comunicaciones y la Administración Aeronáutica, el equivalente de la FAA, en el cual lo que han hecho ha sido, de momento, restringir ciertas áreas críticas cercanas a los aeropuertos que operan estas condiciones en baja visibilidad, este tipo de aproximaciones, y lo han restringido.
en otros aeropuertos o en otros países lo que se ha hecho es restringir pues también la potencia, como he dicho antes, de emisión de estas antenas. Entonces, sí, la razón y la principal solución es colaboración, diálogo entre la FCC y la FAA y todos los actores para asegurar que el público viaja de manera segura dentro de los Estados Unidos. Lo más breve que puedas, quien te oye, que no vive en Estados Unidos, ¿qué se lleva de esta historia? Pues vuelvo a decirlo antes, que deben colaborar las autoridades, que se está produciendo en todos los países de nuestra región, en México, en Brasil, en Colombia, se está produciendo esa aproximación colaborativa entre las distintas autoridades para llegar a un despliegue seguro. Aquí no se trata de poner trabas a la tecnología. Todos creemos que... Creo que queremos conocer y desarrollar ese 5G, pero hay que hacerlo sin que interfiera con una industria fundamental para la economía y para el bienestar del ciudadano, como puede ser el transporte aéreo. José Ruiz, gracias por tu tiempo. No, un placer. Muchísimas gracias a ustedes.